nuevamente agradeciendo a todo televidente el hecho de que esté compartiendo sus opiniones y sus comentarios con nosotros. Y bueno, seguimos retomando en este caso los temas que estabas vertiendo hace un instante, Limber. Estamos hablando de que entonces si el Estado mexicano tiene o tenía el control en todo momento acerca de la rectoría de la educación en nuestro país. Limber. Así es. Permítanme ver este punto en 3 líneas. Primero, cuando se hace un diagnóstico sobre la infraestructura educativa del sistema de educación básica en el país, se observa lo siguiente: aulas, auditorios, laboratorios y áreas recreativas y deportivas en mal estado, que no le ofrecen al educando las condiciones para tener un proceso de aprendizaje de calidad. Segunda perspectiva, el profesor. El profesor que está en nómina, que forma parte de un gremio, pero que realmente está haciendo una actividad muy diferente a educar, pero está recibiendo su pago quincenal y sus prestaciones de ley, aguinaldo y prima vacacional. Pero tenemos un profesor que está haciendo labores administrativas o simplemente está realizando alguna comisión de carácter gremial dentro de su corporativo. Tenemos entonces un profesor que no está siendo evaluado, y la reforma educativa, lo importante de esta reforma educativa es que ahora sí va a ser evaluado, pero va a ser evaluado también porque lleva un componente político, porque ahora sí el profesor, que desde luego comparto la visión con Carlos, va a tener garantía de sus derechos laborales, pero si el profesor no justifica su rol como docente frente a grupo, en ese momento tendrá que ser despedido y probablemente su indemnización correspondiente si establece una demanda de carácter laboral. El Estado viene entonces con un instrumento institucional muy importante. Aquel profesor que no haga su labor docente frente a estos alumnos que serán el futuro del país, no tiene que hacer nada frente a un aula. Tercer componente, los recursos pedagógicos. ¿Qué instrumentos, qué medios se cuentan para que el alumno que está en una escuela rural, en una escuela indígena, esté al nivel comparable frente a una escuela urbana? Y es ahí donde la reforma educativa no alcanza a verlo, porque lo está manejando en una estructura completamente general. Segunda perspectiva, y aquí es donde yo creo que el Estado le mete todo su componente político, porque uno de los motivos fundamentales por la cual se hace la reforma educativa tiene que ver con que el Estado retoma la rectoría de la educación básica en el país. Y cuando eso se observa en la iniciativa de ley y en el pacto que firmaron las 3 fuerzas políticas del país, nos deja entrever algo, que desde hace muchas décadas el Estado mexicano, el gobierno mexicano, había perdido la rectoría de la educación básica, y que se la había cedido completamente a un CENTE y a una coordinadora para que llevaran a cabo todas las funciones correspondientes que el Estado ya no estaba realizando. Ese punto nos deja entrever por qué el modelo de educación básica se encuentra con estos problemas estructurales actualmente. Pero entonces ya no nomás es reducir el tema, y digo el concepto reduccionista, acerca de cómo la educación en nuestro país depende específicamente, ejemplo, de un profesorado o de un sistema educativo. Está apareciendo un nuevo actor, y en ese sentido estamos ahora hablando incluso del modelo, de la forma de gobierno de nuestro país. Es decir, estos actores de los que se está hablando y de cómo están ellos decidiendo, nos deja entrever cómo se está viviendo y cómo se está decidiendo el esquema de la democracia en nuestro país. Entonces, ¿está dejando entrever conceptos de debilidad o estamos entrando dentro de un modelo autoritario? Vladimir, ¿qué nos querías comentar algo en ese sentido? Sí, Jesús, comparto lo que Limber ha dicho, lo que también se ha comentado en la mesa, y digamos, siempre hubo esta duda en la elección del año 2000, en la transición, cuando Vicente Fox llega al poder sacando al PRI de los Pinos, ¿no? Va a haber un regreso a la democracia, ¿no? La democracia se está dando a nivel del Ejecutivo. Pero ¿qué pasa con estos 2 periodos de gobierno en los cuales la democracia, digamos, ha tenido un puntaje a la baja? Ejemplo, Latinobarómetro nos dice que de 1995 al año 2013 hemos caído 13 puntos porcentuales en términos de población que cree en el gobierno de la democracia. Si sabemos que en México
al 37% de la población le da lo mismo qué gobierno tenemos y solamente el 16% apoya un gobierno autoritario, estaremos diciendo que con el gobierno de Peña Nieto y el PRI al Ejecutivo habría una nueva puerta hacia el retorno de un régimen autoritario y que se puede canalizar y objetivizar en este tipo de propuestas, ¿no?, en torno a la reforma educativa. Creo que ahí está el riesgo también, ¿no? ¿Cómo nos volvemos competitivos? ¿Cómo nos abrimos al mundo? ¿Cómo hacemos que nuestras reformas y realmente este Estado débil vuelva a consolidarse sin regresar a un supuesto Estado autoritario que es el que teníamos antes del año 2000? Yo también dejo esta pregunta y las consideraciones. Sí, pero digo, es lamentable en términos de vida social, porque estaríamos hablando de que tenemos una situación precaria y encima de esta forma precaria es necesario encontrar con toda inteligencia cuáles son entonces las medidas idóneas y las mejores para poder salir adelante de todo este esquema. Entendemos que también eres gerente ejecutivo de Political Consulting Group, en el cual ustedes se dedican justamente a hacer diseños acerca de la información para una adecuada toma de decisión. Correcto. ¿Verdad? Entonces digo, es importante el hecho de decir que se cuenta justamente con una experiencia experta para poder presentar en este panel no solamente los análisis, sino el hecho de decir, también hay que estar visualizando acerca de las soluciones. Dentro de este mismo modelo que se hablaba de una concepción de Estado fallido, de las cuestiones sindicales como un producto justamente de aquello que permitió aquel esquema de Estado benefactor y que ya estamos terminando de allí. Nos comentabas hace rato, Carlos, acerca de diversas causas que estaban gestándose ya como una madeja enhebrada de problemas y que en ese sentido se decía, la reforma era justamente necesaria, Carlos. Por supuesto, aquí no podemos perder de vista los comentarios que se han hecho con relación al que todo este proceso se ha politizado. Este proceso tiene tintes de carácter económico también, y más aún, tiene el retorno o el regreso específicamente, y concuerdo acertadamente con la opinión, de un proceso controlador, un proceso autoritarista. ¿Por qué? Establezcamos el procedimiento que se llevó a cabo para la consumación de esta reforma. Se les dio por negociación a través del pacto político a todo ese grupo disidente la alternativa de poder obtener una liquidación anticipada si es que consideraban que sus derechos eran violados o consideraban que no era conveniente seguir dentro de la misma corriente educativa. Y naturalmente estas liquidaciones, quiero que sepan que se encuentran bastante más que jugosas para el efecto de que aquellas personas que consideren que es mejor y más conveniente salirse por la puerta trasera, existe esa alternativa también. Eso es algo que es poco conocido por los medios de comunicación difundido y a su vez porque no es conveniente que se sepa que parte del gasto público también se está destinando para ello. Otro de los aspectos que es importante señalar y que me importa mucho el comentar es el que se está destinando mucho dinero para efecto de un proceso politizado en las calles. Aquí algo que es importante señalar es quién está financiando todas esas grandes movilizaciones de todas aquellas personas que hoy por hoy sabemos que al día cobran cuando menos 250 pesos para su alimentación personal y a su vez se les está proporcionando también ciertos beneficios de carácter económico. ¿Quién coordina y quién paga esas grandes movilizaciones en transporte? ¿Quién coordina y quién paga esos albergues inclusive? Estamos hablando de un gran fondo económico que es el que está detrás de todo este proceso y que naturalmente creemos que a través de las acciones del Estado se están debilitando. Sin embargo, no por eso dejan de ser relevantes en cuanto a ser observadas y saber que nuevamente estamos encontrando la lucha del poder contra el poder. Sí, muy bien, interesante el tema. Vamos a un periodo de conclusiones acerca de este interesante tema. Por favor, Lindel. Como no, Jesús, siempre el tiempo se acaba y no terminamos, pero la pretensión es poder arrojarle a nuestros cibernautas una serie de opiniones para que también hagan sus opiniones al respecto. Pero en este caso, desde luego, 3 conclusiones son muy importantes. México tiene un gran reto
de llevar su modelo de educación básica tras esta reforma educativa al estándar internacional. De tal manera que cuando PISA a través de la ODE nos evalúe en materias como matemáticas, lectura y español, ahora sí nos podamos sentir orgullosos de nuestros profesores, del sistema de modelo educativo y de todos los actores institucionales que están participando. O que tenemos algunos actores que están apareciendo en los medios culturales en el mundo, pero en grandes contrastes. Tenemos a alguien que se le está diciendo que es una excelente matemática, pero en contraste estamos reprobados en matemáticas. Es decir, los grandes contrastes dentro de un país refleja justamente esa vulnerabilidad y esa falta de control. No deberían de ser los extremos. Es correcto. Y por último, señalar este punto. México también tiene otro gran reto: equilibrar los tres Méxicos que perviven dentro de sí para que pueda tener un modelo educativo básico abarcando las tres perspectivas, en donde las zonas indígenas, las zonas rurales y las zonas urbanas estén obteniendo los mismos resultados de eficiencia y efectividad del modelo de educación básica tras esta reforma. Y es un gran reto. Comparto con lo que dice el Limber sobre la mesa, pero al mismo tiempo le agregaría un reto, y que es el que me gustaría concentrarme, y creo que la reforma, si bien la consideró, la hizo a un lado, no sé a qué secretaría sea la que le corresponda, no sé a qué autoridad sea la que vaya a asumir, que es el de la seguridad alimentaria. Si nuestra población infantil no está bien nutrida, por más sofisticada y novedosa que pueda ser una reforma educativa, va a fracasar. Por lo tanto, un niño bien alimentado es un niño que comprende, que aprende, que hace y que comparte justamente de manera sana la convivencia en su sociedad. Sin una nutrición, sin afectar directamente a esa población infantil, ninguna política educativa ni de ningún tipo se podrá cristalizar en resultados objetivos. Y que ese tema no está en la reforma. Y que no está en la reforma. Bien, en mi caso a mí me gustaría concluir y hacer patente que nuestras opiniones no son con el ánimo de satanizar ni las acciones del gobierno federal, ni las acciones de aquellos profesores que verdaderamente realizan su función de manera correcta. Está por demás decir que la mayoría de los profesores en México sí trabajan, sí cobran acertadamente su salario y sí lo desquitan. Para muestra basta un botón. Tenemos una gran cobertura en zonas rurales en donde el profesor de área tiene que poner de su bolsa para poder sufragar los gastos de operación necesarios mínimos, como lo es el tener gises, como es tener borradores y como es tener papelería. Así que es importante señalar que estos también tienen esa gran ventaja, son buenos profesores. Muy bien, de este modo terminamos con este interesante tema. Les extendemos la invitación para que el próximo lunes nuevamente nos acompañen. Gracias por su atención.